y me preocupa que se use la perspectiva económica para defender el orgullo, porque entonces podríamos entrar en la lógica perversa de, en aquellos sitios donde no sea rentable, no permitir ese tipo de acciones reivindicativas. Y creo que hay un espacio entre la prohibición o las cortapisas, como ha explicado el compañero que pone el Ayuntamiento de Madrid, y hacer negocio con una cosa que debería ser pues reivindicativo, festivo, pero reivindicativo. Y por último, y ya con esto concluyo, me gustaría conocer de cada uno de los ponentes si pudierais hacer una medida, tanto a nivel autonómico como local, en la LGTB, ¿cuál sería? Vale, pues vámonos. Último, este apunte, personalmente voy a echar la bronca, es un poquito. Que es, o sea, cuando habéis hablado de esta educación para la ciudadanía, es que ese no es su nombre, es educación para la ciudadanía y los derechos humanos. No se olvide lo de los derechos humanos, porque si no ya el Partido Popular, si le quitas eso, es la final de la tumba. Y yo creo que es importante recordar ese nombre y esto, por eso el PP ahora no está muy brusco con esa asignatura, porque si quitan los derechos humanos ya le muestras una cara ya fascista y... Sí, bueno, la suya es la que es, pero o sea, ahora quieren maquillarse un poquito, tendría que estar hablando de Vale, pues vamos a cerrar el debate con la respuesta de los ponentes. Vamos a dar mi turno de 3 minutos para... Ahí. 4. Venga, 4 y la rebaja. Bueno, el tema del orgullo es un debate interesante. Yo, quizá en la línea un poco de lo que ha dicho Juan, a mí me parece que cuando nosotros hablamos de algo en términos de lo que genera económicamente exclusivamente, corremos un serio peligro, porque estamos aceptando un modelo muy complicado y un modelo que deja por tierra muchísimos de los elementos fundamentales que han hecho posible el orgullo LGTB. Pero además me parece que en eso la generación de dinero, la generación de negocio, la generación de economía en una ciudad lo que tiene que tender es a revertir en esa ciudad, y quizás es un problema fundamental. Si la Comunidad de Madrid se gasta 1 millón de euros en hacer que unas empresas tengan nichos de negocio para que se forren esas empresas y no paguen ni el impuesto de patrimonio, pues apañados vamos, ¿no? Y eso enlaza un poco con alguna idea que también quería lanzar. Desde luego Izquierda Unida está convencida y practica la austeridad política y la austeridad económica en los gobiernos de los que participa. Y yo soy un municipio donde 1 año y medio antes de que a Zapatero se le ocurriera reducir el sueldo de los funcionarios, redujimos el sueldo de los concejales, redujimos la estructura de gobierno, despedimos a cargos de confianza porque era evidente que venía la cosa dura. Ahora, para mantener un gasto social y estar a favor de que haya un gasto social y que no haya recortes, hay que hablar de impuestos. Y a veces que pasamos por encima, y desde luego Izquierda Unida no lo hace y apuesta clara y contundentemente por unos impuestos justos y equitativos, donde el que más tenga más pague y el que se vaya a hacer de oro que reparta beneficios de la misma manera que ahora quieren repartir las deudas y que ahora quieren repartir la crisis, ¿no? Y las consecuencias de la misma. Y luego, de la pregunta que ha hecho Juan también, de la propuesta concreta que haríamos, yo creo que si solo pudiésemos hacer una, que ojalá y podamos hacerlas todas, si solo pudiésemos hacer una, a mí me parece que lo fundamental es la intervención en el modelo educativo desde una perspectiva igualitaria, laicista y que fomente el cambio y la transformación de la sociedad. Yo, aparte, soy educadora de profesión, aparte de dedicarme coyunturalmente a la política, y me parece que es la clave fundamental del cambio de la sociedad. Educar de otra manera y apostar por otra educación. Y luego, bueno, pues yo, como esto es un debate electoral y obviamente pues hay que hacer campaña electoral, sí quería lanzar una pequeña soflama. Y es que es verdad que el gobierno
El Partido Socialista ha dado el primer paso en algunos elementos y ha puesto el primer escalón en algunos elementos pues de mejora de las condiciones generales o de las condiciones sociales o de la igualdad de derechos en algunos aspectos, y desde luego cuando así ha sido, Izquierda Unida lo ha apoyado, a pesar de que casi siempre nos ha parecido que quedaban muchísimos escalones por los que avanzar y que nos hubiese gustado que hubiese ido más lejos. Pero también es verdad que es el Partido Socialista el que ha puesto también los primeros escalones para bajar las condiciones sociales de este país, es el que ha puesto el primer escalón para bajar la escalera que nos reconduzca a una reforma laboral brutal y a una reforma de pensiones brutal, y es el Partido Socialista el que, bueno, pues le es muy fácil subir la escalera de culpar a Europa de todo lo que sucede mientras está haciendo la política que está haciendo. Y mi soflama fundamental es que son tiempos de estar indignados, son tiempos de ser valientes, y que quien va a subir la escalera hasta el último peldaño será Izquierda Unida. Lo primero, quería también corregir el dato este de que en el ámbito LGTB solo hay un 4% de paro. Yo desconozco cuál es el dato real, también dudo que efectivamente sea así, ¿no? Si quieres luego lo podemos ver, ¿no? En cualquier caso, lo que sí te puedo confirmar, porque así lo está señalando la Comisión Europea, es que el colectivo de transexuales es precisamente el de personas con mayor riesgo de exclusión, con menor acceso al empleo e incluso con menor acceso a la propia formación por sus características específicas, y transexuales están en el ámbito LGTB. Entonces me extraña que partiendo de tan abajo como se parte tanto en formación como en empleo en el ámbito transexual, pues al final esto quede en un 4%, ¿no? Luego hay una frase que ha dicho el compañero, que es que la abstención es facilitar el gobierno a Esperanza Aguirre, y esto es algo que realmente requiere meditarse, porque efectivamente, si no vas a votar, tienes que saber que a quien estás votando realmente es a quien puede, bueno, hasta este momento todo parece indicar que estará en el filo de la mayoría absoluta, y en ese caso, si hiciera falta, pues no votar significa efectivamente haber votado a Esperanza Aguirre. Nosotros estamos poniendo en nuestros carteles la frase "el cambio posible", es decir, yo quisiera dar un paso más allá a la frase de la abstención es facilitar el gobierno de Aguirre, para deciros también que cuando el voto es un voto en saco roto, es decir, un voto que luego no tiene representación parlamentaria, también es un voto a Esperanza Aguirre. Nos invitaba la compañera Tania a hablar de impuestos. ¿Y cómo no vamos a hablar de impuestos? O sea, nosotros estamos a favor del bienestar social, y aquí yo creo que no hay ninguna persona inocente. El bienestar social tiene un coste. Entonces, todo el que os diga, el partido político que os diga que lo que hay que hacer es bajar impuestos, evidentemente lo que está diciendo es que hay que bajar el bienestar social, que hay que bajar el bienestar social y que hay que bajar el bienestar social. Aquí, inocentes, no hay nadie, y por lo tanto, lógicamente, el coste del bienestar social tiene un precio, y ese precio son los impuestos. También Tania ha comentado que el Partido Socialista a nivel nacional, pues en este momento se están bajando algunos escalones en ese estado de bienestar. Sinceramente, si vosotros miráis el año 2004, que es cuando llegó José Luis Rodríguez Zapatero al gobierno, y miráis los datos en este momento, veréis que la subida ha sido impresionante en el tema de las pensiones, y ojalá no hubiéramos tenido que poner un techo. La subida desde el 2004 hasta aquí es de un 10, algo %, es algo que se puede comprobar estadísticamente.
cuando en la época en la que estuvo Aznar ni siquiera aumentó el IPC, porque el IPC real es más que el IPC nominal. Entonces hay diferencias y yo creo que sí, aquí tenemos una diferencia muy clara, que son los partidos que damos la cara y los partidos que no dan la cara. ¿Quieres decir algo? Sí, hay un montón de preguntas. A ver, si me acuerdo. Con respecto a lo del pacto en Madrid, ya te he dicho que no es que no vayamos a votar. Vamos a intentar votar. Queremos votar a favor de uno o de otro, pero del que modifique, del que acepte esos puntos. Es decir, para UPyD sería la mayor alegría del mundo que el Partido Socialista o el Partido Popular hiciesen estas reformas de Estado, que son importantísimas porque la sanidad hoy, que tengamos un sistema, una seguridad social que es ejemplo en muchos países, tiene una deuda escalofriante y una educación que está muy mal y que va retrocediendo en el informe PISA, informe. Entonces, como esto es importante y la ley electoral nos parece a nivel democrático una reforma básica, pues lo vamos a condicionar, pero ojalá podamos votar a favor, por ejemplo, del Partido Socialista, y que el Partido Socialista se comprometa a hacer esas reformas. Nos encantaría, o sea, nada nos gustaría más, desde luego que sí. En cuanto a la devolución de competencias, bueno, ya te he contestado, yo creo, un poco en esta respuesta. Con el tema de Sosa Wagner, Sosa Wagner lo que hizo fue... ¿Cómo? Que se equivocó de botón. Con respecto a una condena, una reprobación que hacía el Parlamento Europeo de una ley de educación de Lituania, que además afectaba a la educación primaria. Entonces, votó abstención la primera vez, no votó en contra, y rectificó, y en las actas del Congreso el voto es a favor de la reprobación. En las actas del Congreso es a favor de la reprobación. De hecho, no sé si lo sabes, pero la CELG nos invitó amablemente, antes de que diésemos la explicación, a no participar en el siguiente Orgullo Gay, que se iba, Orgullo LGTB, perdonadme, y sí participamos, y hemos participado y seguimos participando. ¿Por qué? Porque la rectificación fue, es decir, ante una cosa que al final cota en acta como que estamos a favor de esa reprobación, está injustificado el que se nos condene por ello. Si una persona tiene un error, pues esto es errores de humanos. Y precisamente fue Sosa Wagner el que introdujo 2 enmiendas, yo hacía referencia a una de ellas, con el tema de los transexuales, 2 enmiendas en 2009, o sea que tampoco... Y me has dicho que te había sorprendido positivamente uno de los planteamientos. A mí, yo te reconozco que me sorprende positivamente el planteamiento tan serio de Izquierda Unida con respecto al orgullo gay, con respecto a la no mercantilización, a la no frivolización. También me sorprende y me gusta. Porque yo creo que tiene un coste de oportunidad el que hagamos esta fiesta más frívola o por lo menos no pongamos los puntos sobre las íes de que tiene que tener este contenido reivindicativo y que es muy importante conservarlo, pues puede hacer que un día este contenido reivindicativo no exista y solamente haya un negocio. Y beneficiará muchísimo a la Ciudad de Madrid, pero si no tiene el contenido reivindicativo, al colectivo LGTB no le sirve. Le servirá a la Ciudad de Madrid, pero ya estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de comercio de la Ciudad de Madrid. Entonces, que está muy bien, 129 millones de euros. Pues es un beneficio escalofriante. Es un patrimonio que tendrá la Ciudad de Madrid a nivel económico, pero lo importante es lo otro, no esto. Con el impuesto de patrimonio estamos a favor de la recuperación del impuesto de patrimonio, y ya sabemos que lo suprimió el impuesto de patrimonio. O sea que un ejemplo aquí de que los impuestos no es patrimonio de ninguna ideología al que estén a favor o en contra, sino poco de coherencia. El impuesto de patrimonio nosotros consideramos que no es razonable su supresión, y ya nos hemos planteado a favor de su recuperación. Y además este impuesto de patrimonio, que creo recordar que suponía 4.000 millones de euros al año, pues podía hacer que ciertos recortes no se hubiesen producido, y ciertas ayudas como los 400 euros, que fue una ayuda directa, una ayuda indirecta, que es algo que para mí no tiene nada de social, pues también tienen un coste de oportunidad, y negar la crisis también tiene otro coste de oportunidad. Pues bueno, esos recortes se podían haber producido. Perdón. ¿Las medidas concretas del Partido Socialista y ante UPyD para nivel local y autonómico? Yo me he escapado. Sí, puede ser. Bueno. Clave LGTB. Perdón. Medidas concretas, es que a lo mejor no me ha
de mi Sí, intervención. sí hemos dado